Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, profesor. ¿Y Buenas usted? tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profesor. ¿Qué tal, compa? Muy bien, muy bien. Bien, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Vamos a darle continuidad entonces a nuestra... A ver, un poco tengo un... Voy a desactivar acá el audio, ok. Vamos a darle continuidad a a nuestra cátedra de metodología. Ayer decíamos, estábamos realizando decíamos que estamos empezando desde lo general hacia lo particular. Es decir, ayer de entrada prácticamente ya les compartí cómo va a ser todo el proceso de elaboración del trabajo final. Y también dijimos que vamos a utilizar este espacio de enseñanza-aprendizaje, estas clases, estas 7 clases que vamos a tener para afinar nuestra puntería de tal forma que cuando iniciemos el proceso de elaboración de nuestro trabajo final, todos podamos tener ya relativamente masticadas las herramientas que vamos a necesitar para elaborar nuestro trabajo final. Lo ideal siempre es que podamos adelantarnos en qué sentido, en el sentido de eh, entender, comprender y practicar, digamos, estas herramientas que de hecho no son tan complicadas, tan complejas, pero sí nos puede traer dolores de cabeza si es que no le prestamos la debida atención y obviamente eso se va a notar no solamente en el proceso, sino en el tramo final de presentación de esos trabajos. Y ayer justamente colocábamos la grilla de evaluación, es decir, los indicadores de evaluación que van a tener, que se van a considerar, digamos, a la hora de evaluar estos trabajos. Entonces, dándole continuidad, como decíamos, ayer decíamos que íbamos a ir de lo general a lo particular. Ayer ya dimos toda una pincelada, un viaje, digamos, acerca de cuáles van a ser las partes de ese trabajo final y cómo se tiene que encarar, etcétera. Hoy vamos a detenernos a hablar un poco sobre el método científico, es decir, cómo le vamos a dar, o sea, entender el contenido, digamos, la razón de ser, digamos, de un trabajo de investigación. Una cosa es entender las partes, una cosa es aprender de memoria las partes, pero otra cosa es darle fundamento, es decir, entender por qué vamos a hacer ese trabajo y entender también cuál es la relevancia que tiene un trabajo de investigación, un trabajo científico. ¿Por qué ustedes como estudiantes que están cerrando un ciclo de enseñanza-aprendizaje eh, tienen el privilegio de encontrarse con esta oportunidad de realizar una investigación? Algo que quede plasmado, digamos, como un aporte a la academia y también a la sociedad. Incluso también estuvimos hablando acerca de que los mejores trabajos de ustedes que presenten como trabajo final de carrera van a tener la posibilidad de ser publicados y eso es el que está, digamos, metido en el ámbito científico, académico, etcétera, tanto para las universidades, para nuestro instituto, etcétera, es de mucho valor, es un valor agregado que ustedes le agregan, valga la redundancia, a esta carrera que están de a poco están culminando y va a tener no solamente relevancia y valor ahora, sino va a tener mucho más valor después, cuando ustedes egresen y digan, ah, mira, yo tengo publicado un artículo científico en tal revista, ¿verdad? Entonces, todo esto estoy tratando de colocar como motivación también para entender la importancia y la relevancia que tiene el método científico. Les quiero invitar a ver este breve material audiovisual que habla sobre la ciencia y el método científico para darle como una introducción a nuestra clase.
Primero quiero pedirle si se escucha el audio. Sí, Se le denomina ciencia al conjunto de conocimientos que se obtienen gracias a la observación, razonamiento y experimentación metodológica de hechos. Estas prácticas generan preguntas que luego construyen hipótesis que, de comprobarse o no, devienen en principios, leyes y esquemas para generalizar resultados. La ciencia es el resultado de la curiosidad del hombre por conocer más sobre su entorno. Ejerce su curiosidad al poder ser observador, recolector e identificador de la realidad que lo rodea, describiendo sus características, dándoles nombres y descubriendo su... ¿Se escucha bien el video? yes, teacher. ¿Se Sí, escucha? profe, tranquilo, se escucha. Ok. sus interacciones. El ejercicio de la curiosidad produce conocimiento y por ende razonamiento y argumentos racionales. La ciencia no es infalible ni estática. Por el contrario, es susceptible de estar en permanente revisión de los hechos, del descubrimiento de nuevos hechos y de nuevas condiciones que pueden modificar los resultados. Según esta concepción, se le puede atribuir entonces una serie de características a la ciencia, las cuales enumeramos a continuación. 1. Es fáctica. Se basa en hechos. Parte de los hechos y siempre vuelve a los hechos. El científico debe respetarlos y distorsionarlos lo menos posible con su intervención, sin olvidar que los hechos en sí son cambiantes y que pueden sufrir modificaciones que deberán ser contempladas por el investigador. 2. Trasciende a los hechos. Va más allá de los hechos como tal, puesto que gracias a su análisis puede aceptarlos pero también descartarlos y utilizar nuevos que expliquen con mayor exhaustividad el objeto de estudio. El hecho científico no surge de una mera observación. También interviene la decisión del investigador para seleccionar los hechos que considera importantes, desechar los que no y plantearse hipótesis y teorías que arrojen luz sobre el tema investigado. 3. Es analítica. La investigación científica aborda uno a uno los problemas y trata de fragmentarlos, dividiéndolos en pequeñas partes que faciliten el estudio particular de cada una por separado. A medida que va logrando explicar cada segmento, va interconectándolos y también va explicando y recomponiendo poco a poco el todo. La ciencia estudia problemas parciales para lograr resultados generales. 4. Es especializada. Con el paso del tiempo y la ampliación del conocimiento, la investigación científica abarca cada vez aspectos más específicos susceptibles de estudio. Esto ha traído como consecuencia la interdisciplinariedad de la investigación, donde numerosas áreas de estudio se complementan y aportan sus saberes. Sin importar cuál o cuáles sean las disciplinas involucradas en la investigación, y aunque sean diferentes sus grados de desarrollo o complejidad, o manejen diversas técnicas, el método científico se aplicará rigurosamente a todas para conseguir los objetivos perseguidos. 5. Es clara y precisa. La ciencia se basa en estudios rigurosos que no admiten supuestos, opiniones ni entendidos. En la investigación científica, el registro de los datos o fenómenos debe realizarse con exactitud y los enunciados deben ser claros, así como sus resultados, sin olvidar jamás que siempre podrán ser falibles.
pero no debe dejar lugar a dudas, ambigüedades o malas interpretaciones. Esa es una de las principales cualidades de la ciencia, su claridad, su objetivo unívoco. 6. Es comunicable. Es un hecho que la intención y razón de ser de la ciencia es lograr comunicar sus principios y descubrimientos con el objetivo de lograr avances y cambios en su campo de estudio. El objetivo de una investigación es poder comunicar y compartir sus hallazgos. Si bien suele hacerlo en un lenguaje especializado que solo puede entenderlo aquel que esté capacitado para ello. 7. Es verificable. Esta característica es la que diferencia al estudio científico del pensamiento filosófico o de cualquier otro tipo de estudio. Toda investigación, entendida esta como observación, experimentación, etc., que arroja un resultado por primera vez, deberá realizarse muchas veces más para corroborar sus resultados. Solo entonces, los hechos podrán tomarse como verdades científicas que a la larga se convertirán en teorías, principios y leyes. Esto es lo que se conoce como conocimiento objetivo, que analiza y verifica los hechos a través de la observación y la experimentación. 8. Es metódica. Toda investigación que pretenda obtener resultados serios y verificables requiere obligatoriamente la elaboración y seguimiento exhaustivo de una metodología científica planificada y rigurosa. Este método incluye el planeamiento previo de cada paso a dar para lograr el resultado planteado en la hipótesis previa. En esta planeación, el investigador utiliza técnicas que va perfeccionando constantemente y hasta podría recurrir de forma intencional a elementos y factores azarosos para observar si se suceden o no cambios en los resultados. Pero incluso estos recursos del azar deben estar previamente pensados. La seriedad en la aplicación de la metodología es lo que garantiza la veracidad de los resultados. 9. Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes y principios, es decir, mediante premisas comprobadas e irrefutables. Todo científico se plantea preguntas a responder. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede de esa forma? También intenta indagar si puede o no ocurrir de otra manera y por qué pueden o no suceder tales modificaciones. La respuesta a estas interrogantes es lo que permite que el conocimiento científico pueda generalizarse, difundirse y adoptarse como verdad. 10. Es predictiva. La ciencia no solo estudia hechos del presente, sino que gracias a ellos puede imaginar o deducir cómo fueron en el pasado y también puede predecir cómo serán en el futuro, luego del análisis del comportamiento y los hechos a través del tiempo. Esta característica de la ciencia es particularmente visible y muy útil. Por ejemplo, en la astronomía, donde pueden predecirse de manera más o menos acertada aspectos como el clima, lluvias, nevadas, sequías, los eclipses, los movimientos solares, los fenómenos naturales, etc., uniendo la observación actual con el estudio de los patrones históricos. La predicción siempre está sujeta a ser ajustada y perfeccionada, con lo cual se perfecciona también el conocimiento teórico. 11. Es abierta. No se establecen limitaciones previas. Ningún campo de estudio está vedado para la ciencia y echa mano de cualquier recurso o conocimiento que pueda ayudar al avance de la investigación. La ciencia no puede concebirse en compartimientos estancos ni como verdades monolíticas. Por el contrario, un buen científico desconfía, refuta, erra y aprende constantemente. 12.
Es útil. Precisamente por la rigurosidad y objetividad de sus métodos, la ciencia es útil y confiable para otros estudiosos y para la consecución final de verdades y resultados aplicables en la vida cotidiana. Tal es el caso de la tecnología que, según Bunge, no es otra cosa que ciencia aplicada. 13. Es sistemática. El conocimiento científico no es un cúmulo de ideas o estudios aislados e inconexos, sino un sistema interconectado que sigue rigurosos patrones de análisis y protocolos de experimentación que no pueden ser ignorados, alterados ni modificados en ninguna de sus etapas. 14. Es general. La ciencia busca, a través de su análisis y experimentación, tomar los resultados y generalizarlos a casos, grupos o áreas de estudio más amplias. El resultado de un estudio realizado de determinada forma y bajo determinadas condiciones puede extrapolarse a otros ámbitos, siempre que tenga las mismas o similares condiciones que el caso original. Esto es lo que permite que se produzcan leyes generales aplicables universalmente. 15. Es legal. El conocimiento científico tiene como una de sus funciones la búsqueda de leyes y la aplicación de las mismas. Estas leyes están bajo constante observación y perfeccionamiento. 16. Es empírica. Esto quiere decir que se basa en la experimentación, en la comprobación de la teoría para poder aceptar como ciertos los enunciados teóricos inicialmente planteados. 17. Es objetiva. La ciencia está libre de prejuicios, valores o deseos y posee objetividad simple, ya que acepta los hechos tal y como son y no como desearía que fueran. Se le denomina. Muy bien. ¿Tienen algún comentario acerca del video? ¿Qué les pareció? ¿Algunas características que les llamó la atención? ¿Algún concepto que les llamó la atención? Buenas tardes, profesor. Gusto poder saludarlo. Mario Méndez, mi nombre. ¿Qué tal, Mario? Adelante, por favor. Sí, adelante. Muchas gracias. Realmente muy interesante el video. Justamente, permíteme contarte, en la materia, en la carrera de contabilidad, mejor dicho, tenemos también, el día de ayer dimos inicio a la materia de metodología de la investigación científica y justamente era un término que ayer no me quedó claro y que ahora también en el video se menciona y que me gustaría, por favor, que me pueda aclarar. Entre las características decía que era sistematizada la información o el conocimiento. Decía que no era solamente un cúmulo de ideas, sino que eso debía estar sistematizado. Y me gustaría, por favor, que me aclares, porque no me quedó del todo claro ese concepto de sistematizado al momento de hacer. Es decir, que tiene que ser una estructura, tiene que estar todo jerarquizado. ¿Es a eso a lo que se refiere o yo estoy malinterpretando? Gracias, profe. Ahí está. Es así mismo. Es la presentación ordenada de los datos y de la información que yo pude recoger durante todo el proceso, ¿verdad? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando les toque comenzar a buscar información sobre el tema que ustedes escojan. Van a poder agarrar acá hay una información en la web,
acá en esta revista hay otra información, acá en los medios de prensa hay también otra información que podemos usar, acá hay una investigación que ya se hizo que podemos usar, acá hay gacetillas de prensa, acá hay gacetillas institucionales donde hay datos que podemos utilizar. Tenemos la entrevista que hicimos a un especialista, tenemos entrevistas que hicimos digamos, a la población meta, digamos, de nuestra investigación, etcétera. Van a manejar un montón de datos. Entonces, la palabra o el concepto de sistematización es que cómo yo presento de manera ordenada todo ese cúmulo de datos que tengo, digamos, disponible para desarrollar mi proceso de investigación. A eso se refiere el término sistemático, ¿verdad? Que lleva adelante tiene un sistema ordenado de presentación de informaciones y datos, ¿verdad? A eso se refiere el término sistematización, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, hablábamos sobre un caso particular que es un ejemplo que es el trabajo de investigación en donde se realizó una entrevista a tres senadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, eh, uno se va a hacer la entrevista, tiene un cúmulo de 10, 12 preguntas, ¿verdad? Y yo me voy a la senadora uno a hacerle una entrevista con las 12 preguntas. Luego voy junto a la senadora 2 y le vuelvo a hacer las 12 preguntas. Y luego voy con la senadora 3 a hacer las 12 preguntas. Presentar los resultados de esas entrevistas de manera sistemática significa que no es que yo voy a cortar, pegar, copiar, pegar nomás la transcripción de esas entrevistas. No, yo voy a hacer la pregunta uno, qué elementos fueron, digamos, mencionados en torno a la pregunta uno, ¿verdad? ¿Qué elementos las tres entrevistadas me presentan en torno a la pregunta 3, ¿verdad? No hace falta que yo transcriba, esa no es una presentación sistemática, es una presentación, esa es una transcripción de la entrevista. Lo que yo necesito es, para mi trabajo, necesito es no solamente transcribir, sino sintetizar la información de mis entrevistados, ¿verdad? O sea, no hace falta que yo ponga, senadora uno dijo esto, senadora 2 dijo esto, senadora 3 dijo esto. No, yo necesito saber qué dijeron las tres sobre el tema, ¿verdad? Probablemente algunos coincidieron y algunos no, ¿verdad? Entonces tengo que presentar de manera ordenada esos datos que están en tres partes, digamos, ¿verdad? No sé si eso sirvió para explicar un poco ese concepto. A mí me quedó bastante claro ahora, profe. Muchas gracias. Ok, Mario. No, gracias a vos por preguntar, justamente de eso se trata. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, algo que le quedó, que le llamó la atención en torno al video? Bueno. Vamos a avanzar en torno, a partir un poco de este video introductorio donde se colocan los elementos más importantes de lo que es el conocimiento científico, etcétera. Nos ayuda un poco a hablar sobre el método, ¿verdad? El método es, digamos, el camino que vamos a tomar para llegar o acercarnos, aproximarnos, ¿verdad? Aproximarnos a esa realidad que en algunos casos vamos a llamarlo objeto de estudio. Es decir, imagínense un objeto, un vaso, ¿verdad? Por algo le llamamos objeto porque está objetivado, eh, está por fuera de mi subjetividad, ¿verdad? Este vaso tiene una vida propia, tiene unas características propias independientes a mi subjetividad, independiente a mi pensamiento, a lo que yo crea que, ¿verdad? Entonces es una realidad que está aquí y es un objeto. En este caso, nosotros, así como este vaso, vamos a tener un objeto de estudio. Si este vaso es mi objeto de estudio, yo voy a analizar sus características, voy a probar un poco
el contenido, voy a hacer una descripción del contenido, voy a hacer una descripción de su aspecto, voy a hacer una descripción de todas sus características, ¿verdad? Incluso puedo compararlo con otros vasos. Por tanto, este vaso es mi objeto de estudio. Cualquier fenómeno que ustedes van a estudiar, que ustedes van a analizar, es un objeto de estudio. ¿Por qué? Porque ustedes van a analizar una realidad que está ahí, que es independiente a la voluntad y a la subjetividad de ustedes, y que les va a permitir ese alejamiento, les va a permitir observar detalladamente las características de ese objeto de estudio, que puede ser un fenómeno, puede ser un acontecimiento, puede ser un hecho concreto o un caso concreto, ¿verdad? Entonces, a ese objeto de estudio también, o sea, un objeto de estudio o puede ser un caso, etcétera, le vamos a dar distintas denominaciones, ¿verdad? Lo que vamos a hablar brevemente acerca del método, que es, como les decía, es el camino que vamos a recorrer para acercarnos lo más que se pueda a nuestro objeto de estudio, ¿verdad? A nuestro objeto de estudio para acercarnos lo más que se pueda a esa realidad de un fenómeno o de un objeto. Necesito tener ciertas herramientas para poder acercarme lo más que pueda en términos objetivos, es decir, no opinando nada más, sino entendiendo desde el punto de vista objetivo y científico por qué ocurren ciertos fenómenos, ¿verdad? ¿Cómo se dan? ¿Qué características tienen, ¿verdad? Y a partir de ahí, obviamente, hacer recomendaciones, llegar a conclusiones, etcétera. Bueno, algunos conceptos acerca del método científico encontramos, por ejemplo, vamos a lo más sencillo. En el diccionario de la Real Academia Española dice que es el modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Según Oxford English Dictionary, es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Y Bunge nos dice que donde no hay método científico, no hay ciencia. Es decir, cualquier cosa que digamos puede salir de nuestra cabeza y puede salir de nuestra boca, ¿verdad? Pero si no tiene un sustento objetivo, si no tiene sustento o no se aplicó un método científico para llegar a esa conclusión, probablemente va a quedar, como se suele decir comúnmente, a través de las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales uno encuentra un millón, una tonelada de información que no sabemos si es verdad, ¿verdad? Porque el problema es que la gente lo crea como verdad, algo que no tiene sustento, no se sabe, no se verifican las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco una de las falencias que tiene el proceso para llegar, digamos, o aplicar el método científico. El conocimiento científico versus conocimiento común, ¿verdad? El conocimiento científico es predominantemente objetivo, el conocimiento común es subjetivo, o sea, todos tenemos, la sociedad misma, obviamente, por la cultura, etcétera, tiene su conocimiento es subjetivo, empírico, etcétera. Responde el conocimiento científico al cómo y por qué, y en el conocimiento común da respuesta solo al cómo. El conocimiento científico es práctico y teórico, el conocimiento común es solamente práctico, el científico es preciso, el común es inexacto, el científico tiene un lenguaje técnico, el común tiene un lenguaje común, obviamente, el conocimiento científico es universal y el otro conocimiento común no es válido de forma universal. El conocimiento científico está basado en la comprobación y muchas veces el conocimiento común está más ligado a las creencias, a la creencia, a la experiencia, etcétera. Según el método científico, se basa en la creencia y la experiencia. El conocimiento científico es predictivo y el conocimiento común se adquiere, digamos, al azar, ¿verdad? Escuchando todo lo que hay
lo que se dice en el día a día en nuestra sociedad. Esta es la rueda de Wallace que nos muestra dos elementos muy importantes del método científico, la inducción y la deducción, el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo, después enseguida vamos a explicar, pero básicamente es partir de lo particular hacia lo general y el método deductivo es de lo general a lo particular. Entonces, esta es la rueda de Wallace que nos muestra que como punto de partida, si tenemos a la teoría, podemos arrancar con una deducción, con el método deductivo, elaborar una hipótesis, operacionalizar conceptualmente los elementos que forman parte de mi hipótesis, observar y recoger datos, interpretar y analizar esos datos, llegar a generalizaciones empíricas contrastando con la hipótesis y a partir de ahí nuevamente empieza la rueda, ¿verdad? Eh, eh, indus- Tener una inducción, digamos, acerca de un objeto de estudio determinado para construir una teoría. El método científico está basado en dos pilares. Uno, la reproducibilidad. ¿Qué significa reproducibilidad? Significa que todo lo que hacemos desde el punto de vista de la ciencia se puede repetir a través de un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes van a hacer como trabajo final, cualquier persona debería poder experimentarlo, hacer el viaje a la inversa, digamos. Es decir, comprobar a través de todo lo que ustedes hicieron, cualquier persona, ustedes deberían invitarle y decir, bueno, vos podés comprobar y ver si esta investigación es reproducible. Entonces, todo lo que se hizo se puede volver a hacer en cualquier lugar y por cualquier persona. La refutabilidad también es un pilar, digamos, del método científico, porque toda proposición científica, o sea, todo lo que ustedes van a hacer en su trabajo final, tiene es susceptible o puede ser falseada o refutada. Es decir, no es una verdad absoluta. Puede haber otra teoría. Supongamos que un grupo investigue sobre un tema sobre el voto en casa en la ciudad de Limpio, ¿verdad? Y otro grupo agarra también y diga, bueno, nosotros también vamos a estudiar el voto en casa en Limpio. El grupo uno puede ser refutado por el grupo 2 y el grupo 2 puede ser refutado por el grupo uno. O sea, esa es un pilar fundamental de la ciencia, ¿verdad? No hay una verdad absoluta, sino una verdad que puede ser comprobada y refutada, ¿verdad? De eso se trata. Hasta que eh, E es igual a mc al cuadrado, ¿verdad? La teoría de la relatividad, digamos, no sea refutada, no quiere decir que no pueda ser refutable, ¿verdad? Puede ser que avance la ciencia y en algún momento determinado aparezca una teoría que supere, digamos, a la teoría de la relatividad, ¿verdad? De eso se trata un poco la característica cuando se habla de refutabilidad. El objetivo del método de estudio, alcanzar, es cierto, el conocimiento veraz de los fenómenos y poder predecir, es decir, ustedes si estudian un fenómeno, tienen un objetivo, ¿verdad? Alcanzar la verdad, alcanzar el conocimiento sobre ese fenómeno, pero también al alcanzar el conocimiento sobre ese fenómeno, lo que buscamos es predecir. Si nosotros encontramos las causas de las inundaciones a ver, en Cateura, en el barrio Tacumbú, o lo que sea. Entonces, lo ideal es que podamos predecir esos fenómenos. Si sabemos la prevalencia de las inundaciones, bueno, tenemos que prepararnos para esas eventualidades. De eso o para eso sirve la ciencia, ¿verdad? Es un aporte, no solo al conocimiento por el conocimiento o a la academia nomás, un aporte al mundo, a la sociedad, digamos. Otro objetivo es descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos, para demostrarlos con rigor racional y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación. Otra característica del método científico es teórico, es sistemático, como decía el compañero,
Mario, es sistemático porque tiene el sentido del orden, la disciplina, la presentación ordenada de los datos, de las informaciones. No hay un sarambí generalizado, no. Introducción, nudo, desenlace, así como dijimos ayer, ¿verdad? Así como en la literatura hay una introducción, nudo, desenlace, en el trabajo final que ustedes van a realizar también hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. La introducción tiene sus características y su forma de realizar. El desarrollo tiene sus elementos constitutivos y la conclusión también tiene su forma de realizarlo, ¿verdad? Entonces, es sistemático. La presentación de todo, de toda la información, de todos los hallazgos que ustedes eh, encontraron y realizaron en el proceso de investigación tiene que ser presentada de manera sistemática, de manera ordenada, disciplinada, ¿verdad? De tal forma que el lector y en el caso de ustedes también los miembros de la mesa evaluadora entiendan que hay una coherencia, ¿verdad? Que este dato está relacionado con este dato está relacionado con ¿verdad? No tirar nomás dato por tirar. Bueno, es a la vez inductivo y deductivo, como recién lo vimos. Tiene una base empírica. ¿Por qué? Porque se emplea la observación directa para obtener los datos objetivos. O sea, los datos que nosotros vamos a utilizar no salen de nuestra cabeza nomás. Salen de observación, salen de literatura ya, de investigaciones previas, salen de perspectivas que ya fueron colocadas, digamos, en el ámbito de estudio que les va a tocar a cada uno. Entonces, emplea la observación directa para obtener los datos objetivos necesarios que documentan el conocimiento obtenido. Es decir, nos vamos a hacer las entrevistas, nos vamos a hacer las encuestas para saber si, cómo se comporta ese fenómeno, ¿verdad? Emplea el examen crítico porque el científico somete sus resultados a la prueba empírica, si corresponde, y se halla sujeto a revisión y los resultados no son nunca definitivos. Es también circular porque hay una interacción continua entre experiencia y teoría, es decir, hay una relación permanente entre teoría y práctica, es decir, analizar una línea de investigación, por ejemplo, puede ser analizar prácticas, ¿verdad? Es decir, las prácticas de los partidos políticos, eh, los principales partidos políticos durante la campaña de las elecciones generales del 2000 tanto, ¿verdad? O sea, observar las prácticas políticas, las prácticas sociales, las prácticas, pueden ser comunicacionales, pueden ser las prácticas discursivas, ¿verdad? Entonces, hay una interacción. Yo estoy observando aspectos de la práctica, ¿verdad? De la práctica concreta de un fenómeno que yo estoy estudiando. Tienen algunos presupuestos también el método científico, es decir, presupuesto no en el sentido económico, sino en el sentido, bueno, sí también, o sea, entre paréntesis, uno siempre que gasta dinero al hacer investigaciones, ¿verdad? Entonces tiene que haber un presupuesto. Pero en este caso no se trata del presupuesto económico, se trata del presupuesto como presunción, digamos, ¿verdad? Entonces, se presupone un orden, es decir, que los fenómenos en la naturaleza ocurren dentro de un orden, determinismo en el sentido de que aceptamos que cada observación está determinada por acontecimientos anteriores y así sucesivamente, y la comprobabilidad, es decir, que cada interrogante en un proceso puede ser explicado y comprobado. En ese sentido hablamos de presupuesto. Basándonos en estos presupuestos, los requisitos del conocimiento científico serían empirismo, es decir, basarnos en la realidad objetiva y la objetividad, la repetibilidad, la repetibilidad, es decir, la capacidad de ser confirmado al ser repetido. Si volvemos a realizar la misma investigación, debería darnos los mismos resultados, ¿verdad? Es decir, por eso es que es un trabajo, un desafío
no inventarnos más datos y hacernos más porque tenemos que cumplir, etcétera. Porque finalmente se nota, digamos, los procesos que no se cumplen, se notan las herramientas no utilizadas, se notan los contenidos no desarrollados de forma correcta, ¿verdad? La aceptabilidad también es un requisito del conocimiento científico, es decir, que el investigador presupone la aceptación de lo publicado anteriormente y la publicidad, que los descubrimientos deben darse a conocer, es decir, lo más que se pueda, y de hecho nosotros en el instituto introdujimos este concepto de publicidad en el sentido de que los estudiantes, los investigadores jóvenes están haciendo un gran esfuerzo y por tanto eh, necesitamos darle, digamos, un apoyo desde el punto de vista académico para que esos conocimientos que fueron sistematizados y presentados a través de una investigación sean publicados, ¿verdad? Hablemos brevemente también sobre las técnicas del método científico, eh, antes de hablar un poco sobre el otro tema que hoy vamos a hablar, que es el planteamiento del problema. Cuando hablemos del planteamiento del problema, también les voy a presentar la tarea que es de esta semana, que es una tarea que van a tener tiempo de realizarlo hasta la próxima semana. O sea, va a ser súper relajado. El que no hace la tarea ya es, bueno, va a tener un tiempo magnífico para realizarlo, aparte que es una tarea muy, muy sencilla y muy corta, muy breve. Hablemos un poco sobre las técnicas, antes de eso, las técnicas del método científico que hablábamos ayer. Les quiero presentar algunas técnicas y algunos instrumentos que les va a servir a la hora de realizar la investigación, el trabajo final que ustedes van a realizar. Primero, las técnicas son procedimientos que utilizamos en el proceso metodológico para, acuérdense que lo que queremos es llegar a la verdad. A ver, Liz, a ver quién levantó la mano hace un rato. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo tengo una consulta que siempre me surge con respecto a a las investigaciones en sí. Y es la siguiente. ¿Hasta qué punto una encuesta resulta ser un método científico? La duda que yo tengo surge del hecho material que no siempre la misma respuesta se dan en una encuesta. Y para mí es discutible, para mí no es un método científico. Puede ser una, no sé, me genera dudas. ¿Usted me puede aclarar eso, profe? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Vos sos, discúlpame, no tengo ahí. Liz de Prante. Liz, muchísimas gracias por tu pregunta, Liz. ¿Alguien más tiene alzada la mano? Adelante, por favor. Porque he visto que había dos personas. Bueno, Liz, muchísimas gracias por tu intervención. De hecho, la encuesta no es un método. El método, por eso estamos explicando qué es el método. El método es el camino que vamos a recorrer para, como decía al inicio, ¿verdad? Llegar o acercarnos lo más que podamos a una realidad, a una verdad científica, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no es una verdad irrefutable. Una de las características que tiene el conocimiento científico que tiene que ser refutable, ¿verdad? Tiene que ser repetible también. O sea, todo lo que ustedes hagan en el proceso de investigación que van a realizar debería de poder ser hecho nuevamente y debería de darnos el mismo resultado, ¿verdad? Esa es una característica que tiene que tener el método científico. La encuesta no es un método, la encuesta es una herramienta, es un instrumento. Acá podemos tener una pinza y acá tenemos un martillo y más allá tenemos un serrucho, ¿verdad? Una cortadora, un alicate, etcétera, ¿verdad? Entonces, son herramientas
instrumentos de los cuales nos valemos, que existen un montón de instrumentos. Puede ser una encuesta, puede ser la entrevista misma, ¿verdad? Que es un método bien cualitativo donde podemos acercarnos al fenómeno que estamos estudiando. Entonces, la encuesta en sí misma no puede arrojar verdades, ¿verdad? Es decir, no puede arrojar tampoco datos contundentes, irrefutables, ¿verdad? Pero nos puede acercar, por ejemplo, si lo realizamos de manera correcta, ¿verdad? De manera correcta. Por eso hay encuestas que salen muy bien, porque se basan en técnicas y se basan en criterios científicos y metodológicos que son correctos, que son útiles desde el punto de vista de esto que hablamos, de que nos acerca lo más que podamos a la realidad. Y otras encuestas que, como se suele decir en guaraní, ¿verdad? Ya pío rolado, ¿verdad? Porque no se hacen de manera correcta. Hay formas correctas de hacer la encuesta. En el caso de muchas investigaciones, lo mitad, como se dice, lo mitad, ya ponte la encuesta. Agarran 15 preguntas y dicen, mi población de muestra es, a ver, jóvenes de entre 15 a 20 años. Hemos dicho, ¿verdad? O jóvenes en edad de votar, de 18 a 35 años en edad de votar y que estén en el padrón. Y bueno, y mi muestra va a ser de 1.000 jóvenes. No hay ninguna garantía de que yo pueda acercarme a una realidad concreta en ese sentido. Puede que tenga una idea, ¿verdad? Pero si yo quiero sacar una muestra del total de la población, obviamente primero que no creo que sean 1.000 solamente, pero el muestreo tiene que ser diferente. Es decir, una cosa es que yo agarre a todos los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan el tiempo para responderme la encuesta, es diferente a decir que de los 1.000 encuestados, 10 van a ser del departamento central, 10 del departamento de Amambay, 10 del departamento de Canindeyú, 10, ¿se entiende? Tiene que ser un muestreo que sea representativo realmente, ¿verdad? Y que por eso se suele poner siempre que me genere lo menos posible un margen de error, ¿verdad? Si yo hago una encuesta de 1.000 llamadas a todos los que me atienden nomás, obviamente va a ser diferente a aplicarlo correctamente, ¿verdad? Eso respondiendo un poco, no sé si respondo a tu pregunta, compañera. Sí, profesor. Genial. Bien, entonces, no es un método, pero es una herramienta, es un instrumento que nos puede ayudar a entender, a entender. Por eso no hay que casarse en un proceso cuando ustedes hagan su trabajo, no se casen con una técnica, no con un instrumento. Es decir, no es que quiero saber el comportamiento de los jóvenes en las elecciones del 2023 y hago una encuesta de 100 jóvenes y eso envío por correo, ¿verdad? Al que me quiera responder. Me va a dar De una... hecho, por lo visto, profe, de hecho Sí. lo que yo entiendo es que es muy importante manejar los conceptos así, en su contexto definitivo, o sea, no confundir las cosas, Así mismo ¿verdad? es, así mismo es. Por eso decía, volviendo al tema del ejemplo de la encuesta, cuando ustedes hagan su trabajo, no deberían de casarse con un solo instrumento. Yo puedo hacer una encuesta sobre el tema que estoy investigando, pero a la vez tengo que hacer un esfuerzo de hacer una entrevista a un especialista sobre el tema, por ejemplo, o uno o dos especialistas. Tengo que tratar de hacer entrevistas o observaciones a los protagonistas del tema que estoy desarrollando. Y finalmente, tengo que munirme de documentaciones, de datos concretos que ya publicados, que se pueden verificar en la práctica, para de esa manera tener, por un lado, una documentación, o sea, que me otorgue datos, una revisión documental. Por otro lado, tengo las entrevistas a los protagonistas. Por otro lado, tengo entrevistas a, ¿cómo que se dice? A especialistas sobre el tema. Y por otro lado, tengo una encuesta. Entonces, yo tengo dos, tres, cuatro instrumentos que aplico
de tal forma que la contradicción misma de esos instrumentos me ayude a sacar relativamente eh, una conclusión, ¿verdad? Un análisis de ese fenómeno que yo estoy estudiando, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces, como decíamos hace rato, los procedimientos que utiliza el método científico para el estudio son inductivo-deductivo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inducción, de método inductivo, estamos hablando de un razonamiento que se conduce a partir de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Yo puedo decir, he visto un pájaro que vuela, un fenómeno particular. He visto otro pájaro que vuela, que también vuela, y sacar una deducción general. He visto un pájaro aquí, otro pájaro allá. Ah, los pájaros vuelan. Entonces, de eso se trata el método inductivo, ¿verdad? De un razonamiento que conduce a partir de la observación de casos concretos, particulares, a conclusiones generales. Es decir, la inferencia es de abajo hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa con el método deductivo? Que es un procedimiento de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general, como dijimos el día de ayer, dijimos, vamos a empezar de lo general para irnos a lo particular, ¿verdad? Porque si nosotros el día de ayer, por ejemplo, desarrollábamos el tema, ¿qué es el planteamiento del problema, ¿verdad? Dentro de un trabajo final? Y voy a explicar el planteamiento del problema, pero me iban a entender mucho menos de lo que me entenderían si, bueno, ya bajamos toda la información, bajamos todas las ansiedades, bajamos todo el reglamento, digamos, del trabajo final, y a partir de ahí empezar a avanzar en los casos particulares. Entonces, el método deductivo es el procedimiento de investigación que utiliza un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general y lógico basado en leyes y principios hasta un hecho concreto. Por ejemplo, cuando digo, los pájaros son aves, ¿verdad? Pero aparte de ser aves, los pájaros vuelan. Por tanto, mi deducción es que las aves vuelan, ¿verdad? Entonces, de elementos generales saco conclusiones o leyes particulares, ¿verdad? Que es en contraposición al método inductivo. ¿Cuáles son las técnicas del método científico? La técnica hipotético-deductiva, es decir, un único método con el que se puede obtener información científica aplicada a las ciencias formales, matemáticas, lógica. Es decir, se aplica una observación para sacar una hipótesis, se experimenta y a partir de ahí se escribe, digamos, la teoría, se concluye con teoría. El método analítico, que es un proceso cognoscitivo que descompone un objeto en partes para estudiarlas de forma aislada. El método sintético, que integra los componentes de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. El método histórico comparativo, es decir, eh, analizamos situaciones históricamente, desde el punto de vista histórico, no, no estamos hablando de la historia en el sentido de la historia del Paraguay o la historia de la humanidad, etcétera. No. Si yo estoy analizando, por ejemplo, a ver, la aplicación de la ley de la función pública, ¿verdad? La función pública. Es una ley relativamente 7445, no me acuerdo muy bien la ley de la función pública, barra 25, desde el 2025. Entonces, yo puedo hacer un análisis comparativo desde el punto de vista histórico. Es decir, ¿desde cuándo tenemos una normativa que rige la función pública? Entonces, tenemos uno que es del año 1970, tenemos otro que es del año 1990, tenemos otro que es del año 2016, tenemos otro que es del 2020, 2022 y tenemos ahora el 2025. O sea, tenemos 6, 7 leyes que rigieron en la historia de la función pública a todo lo que es la función pública, digamos, el concepto de función pública, de control
digamos, de la transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a hacer un análisis comparativo en mi trabajo final, yo puedo utilizar un método histórico comparativo, es decir, a la vez de narrar la historia de esas leyes, es decir, cómo surgieron, qué características tiene, a la vez de hacer eso, también puedo compararlas entre sí. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre la primera ley, la ley de la función pública, que obviamente que no se llamaba así, ¿verdad? Pero de 1970 y la ley de la función pública del año 2025? ¿Cuáles son los elementos, las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces al aplicar ese método, estoy aplicando un método histórico comparativo. Está el método cuantitativo y cualitativo también, ¿verdad? Y hablábamos un poco, cuando hablábamos de instrumentos, me estoy fijando a nuestra hora, estábamos bien relativamente. Entonces, eh, estábamos hablando de instrumentos y ya estamos colocando que es un instrumento cualitativo o un instrumento cuantitativo. La encuesta es un instrumento cuantitativo, ¿por qué? Porque cuando yo aplico una encuesta, directamente lo que voy a sacar son resultados numéricos. Es decir, de 100 preguntas, de 100 personas, 90 me respondieron esto, 10 me respondieron esto. De la pregunta 2, 70% me respondió esto, 10% me respondió esto y otros 20% me respondió lo otro. Entonces, es un método cuantitativo porque yo estoy otorgándole un valor numérico cuantificable que me permite entender un fenómeno. O sea, si yo le pregunto salgo a la calle y le pregunto a la gente, pregunta uno, ¿qué tipo de frutas te gusta más? De las siguientes tres preguntas. ¿Te gusta la naranja, la banana o el pomelo? ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, 60% dijo naranja, 20% dijo banana, 5% dijo pomelo y 15% dice que no sabe, no sabe, no responde. Entonces, obviamente, ante esa situación, cuando me toque analizar, cuando me toque concluir, no cuando me toque presentar ese dato, ¿verdad? Siempre hay que entender eso, ¿verdad? Cuando yo presento los resultados, no tengo que opinar sobre esa situación. Yo solamente, sencillamente, eh, lo que tengo que hacer es ahí presentar ese dato, ¿verdad? Presentar. Y cuando me toque analizar, cuando me toque discutir, cuando me toque hacer una conclusión, sí, obviamente, explicar, bueno, los paraguayos preferimos esta fruta, probablemente por esto y esto y esto. Bueno. Entonces, cuando hablamos del método cuantitativo y cualitativo, estamos hablando del método cuantitativo, se usa para la recolección de datos para probar una hipótesis con base a una numeración, perdón, a una medición numérica y un análisis estadístico. ¿Por qué un análisis estadístico? Porque me va a ayudar cuando ustedes hagan los grupos que van a aplicar encuestas, por ejemplo, van a construir sus famosas tortas o sus gráficos, que me va a mostrar, bueno, ante la pregunta uno, el rojo se levanta y este se baja, etcétera, etcétera. Entonces, me ayuda a hacer un análisis estadístico, probabilístico también, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, ¿verdad? Yo cuando ustedes empiecen el trabajo final, ustedes van a empezar con una idea y probablemente con una hipótesis y probablemente con un prejuicio también, con muchas ideas preconcebidas sobre el fenómeno que van a estudiar. Y cuando apliquen la muestra, cuando vayan al terreno a recoger la información, cuando hagan sus entrevistas y se encuentren ya cara a cara con el objeto de estudio, ahí se van a dar cuenta que probablemente estaban equivocados anteriormente, ¿verdad? Porque tienen que establecer patrones, si esos patrones de conducta, de comportamiento, perdón, se dan en ese proceso. Y el método cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica,
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El método cualitativo, su nombre lo dice, lo que le importa es la calidad de la información. Entonces, una entrevista, una cosa es que yo, volviendo al ejemplo del día de ayer, yo tengo tres senadoras que forman parte de mi muestreo. Yo puedo aplicarles una encuesta, ¿verdad? Pero probablemente la encuesta no me va a dar todas las herramientas y la riqueza informativa que me da la entrevista, porque en la entrevista probablemente la senadora uno haga respuestas cortas, la senadora 2 un poco más larga y la senadora 3 se explaya a profundidad, ¿verdad? Entonces eso me va a dar mucha información que me va a ayudar a procesar, me va a ayudar a entender ese fenómeno que yo estoy estudiando y por tanto me va a ayudar a sacar conclusiones. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Las etapas del método científico. Definimos el problema, formulamos una hipótesis, un razonamiento deductivo, es decir, una idea que tenemos acerca de ese fenómeno, recopilamos toda la información, analizamos los datos, confirmamos o rechazamos esa hipótesis, presentamos los resultados y las conclusiones que encontramos de todo ese proceso de análisis y recolección de datos. Esta es la etapa, son las etapas del método científico que ustedes van a vivir en carne propia. La definición del planteamiento del problema. ¿Por qué hay... partimos de una pregunta y hoy vamos a profundizar un poquitito este tema. Definición y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta. A partir de la observación surge un problema o una pregunta que quiere resolverse. Si yo tengo un planteamiento de problema, quiere decir que tengo un problema enfrente y que no estoy pudiendo resolver. Para eso voy a hacer la investigación, ¿verdad? Para eso voy a hacer la investigación. Es una incógnita. ¿Por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Wow, es una pregunta que no puedo responder ahora mismo. Para eso voy a iniciar una serie voy a aplicar el método científico para tratar de llegar o acercarme lo más que pueda a esa realidad que me permita entender este fenómeno. ¿Por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Se formula la hipótesis. La hipótesis es la verdad provisional. Por eso, cero estrés, como se suele decir con la hipótesis. Es lo que yo creo que voy a encontrar al final del camino, ¿verdad? O cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis se pueden formular como objetivos o resultados que se quieren conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis o conseguir el objetivo, se elige un determinado diseño de estudio. Mi hipótesis es, a ver, el planteamiento del problema, ¿por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? ¿Verdad? No puedo explicar, estoy empantanado en un problema. El bacilo, mi hipótesis es que el bacilo o una parte de él sobrevive fuera de un huésped, fuera de un ser vivo infectado. Es mi hipótesis. Como no sé, como tengo esa pregunta inicial de investigación, yo tengo una hipótesis, pero no sé, definitivamente como todavía no apliqué el método científico, todavía no apliqué instrumentos, no caminé, no fui a buscar esa verdad que está ahí oculta para mí, entonces tengo una hipótesis, es decir, una verdad provisional. No sé si es la verdad verdadera, como se suele decir popularmente, ¿verdad? Recogemos y analizamos los datos, es decir, hacemos una comprobación empírica tras la recogida de los datos, que es una etapa más específica de cada técnica concreta del método científico. Ustedes van a tener que, al diseñar la metodología, van a tener que establecer, como ayer dijimos, la población objetivo y muestra. La población objetivo es la totalidad de la población que queremos estudiar y la muestra es una parte representativa de esa población que me va a ayudar, me va a permitir acercarme, vuelvo a repetir, a esa verdad científica, ese objeto de estudio. Ahí podemos aplicar el método cuantitativo, podemos usar herramientas estadísticas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas que realizan investigaciones de mercado y demanda basadas en datos históricos,
El método cualitativo, que son útiles para conocer las experiencias, las opiniones, las emociones, las observaciones de las personas que estamos investigando. Posteriormente, confrontamos los datos con la hipótesis y finalmente realizamos las conclusiones y generalizaciones de los resultados. Si los datos avalan la hipótesis, perdón, si los datos avalan, la hipótesis obviamente será confirmada. En caso contrario, se concluirá que en las circunstancias contempladas, la hipótesis no ha sido confirmada o se volverá a la segunda etapa poniendo una nueva y coherente solución al problema. Esas son las etapas del método científico. Ahora sí, vamos a lo que preguntaba la compañera, ¿verdad? Que son las técnicas. Las técnicas. Las técnicas que también son denominados instrumentos de recolección de datos. Nos estamos siguiendo bien, ¿verdad? Yo acá anoté o sea, abrí también mi celular para seguir la clase también, para ver si estaba saliendo todo en orden. Está saliendo todo en orden, ¿verdad? Sí, Sí, todo en orden. Bien, bien, bien. Ya. Entonces, ¿qué técnicas e instrumentos podemos usar en este proceso de investigación? En este proceso de investigación. Em, las entrevistas, por ejemplo, ¿verdad? Que son, hacemos obviamente, y ayer decíamos esto, ¿verdad? Que siempre es importante el punto de partida, tenerlo bien ordenado, lo que va a hacer que nos ordene bien nuestra cabeza y no nos salgamos de ese margen, que va a ser la definición de nuestro tema, la definición de nuestros objetivos y la definición de y el planteamiento del problema. ¿Sí? Entender bien en qué problema, cuál es el problema que queremos analizar. En base a eso y a la metodología que vamos a realizar, en base a eso vamos a elaborar las preguntas. O sea, no nos podemos adelantar ya y hacer las preguntas, no. Primero tenemos que hacer ese camino, porque o si no, nuestras preguntas tienen que estar, por ejemplo, alineadas a nuestro objetivo. Yo no puedo preguntar, si yo quiero saber el impacto de la yerba mate, a ver, de la yerba mate saborizada en el mercado, no sé si me va a ayudar que yo pregunte cuántos kilos de azúcar vos usás por día. ¿Usás 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos? ¿Qué paquete de azúcar te gusta más? Que es blanco, amarillo, rosado, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? Mi objetivo es uno y por tanto mis preguntas tienen que estar bien alineadas, apuntar a un blanco específico, nunca salirse de ese blanco. Entonces, tengo mi objetivo general y tengo mis objetivos específicos, supongamos que yo tenga 3 objetivos específicos, mis preguntas tienen que ser exactamente para llegar a esa verdad o a ese objetivo que yo me propongo. Con respecto al objetivo uno, voy a preguntar 2 cosas. Con respecto al objetivo 2, voy a preguntar 3 cosas para saber, para lograr ese objetivo. Y con respecto al objetivo 3, voy a tener eh, 4 preguntas, ¿verdad? Y con respecto al objetivo general también tengo esto. Bueno, en base a los objetivos se hacen los instrumentos, se elaboran, se diseñan los instrumentos. Yo les voy a pedir, obviamente, a ustedes que me pasen primero sus instrumentos antes de aplicar, ¿verdad? Para poder ver un poco cómo están armando ese procedimiento, ¿verdad? Una de esas técnicas es la entrevista. La entrevista lo que permite es, sabemos todo lo que es una entrevista. Una entrevista son preguntas y respuestas, ¿verdad? Yo, como investigador, quiero conocer fenómenos, por tanto, lo que voy a hacer es ir a preguntarle directamente a mi objeto de estudio. En este caso, en el caso de ayer, como ejemplo, poníamos 3 senadoras que fueron entrevistadas, porque las 3 son objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, directamente me voy a preguntarle concretamente sobre lo que yo quiero saber, ¿verdad? Desde una comunicación interpersonal en la que el entrevistador recibe respuestas acerca de un tema específico, puede ser cara a cara, puede ser por teléfono, puede ser videollamada, puede ser hoy día que está, digamos, en boga el uso de la tecnología. Pero la entrevista, es decir, recoger información a través de las respuestas de nuestros entrevistados que nos ayuden a entender el fenómeno que estamos estudiando. La observación
que se puede hacer de forma directa y sencilla, que es una forma directa y sencilla de obtener datos de primera mano, no es intrusiva. Yo puedo estar observando un fenómeno todos los días sin hacer ninguna entrevista, sin molestarle a nadie, y voy anotando los patrones de conducta, por ejemplo. Es una observación. Es útil para conocer el comportamiento de un objeto de estudio de forma más directa por un periodo de tiempo. Se registra en un diario de campo y luego eso se sistematiza, ¿verdad? Cuestionarios e encuestas es un conjunto de preguntas, obviamente, de los encuestados y que deben responder en función de lo que saben del tema. Eh, la entrevista, la entrevista, por eso acá dice cuestionarios y encuestas. Bueno, pero la entrevista y el cuestionario eh, pueden ser abiertos o cerrados también, ¿verdad? Por la entrevista, en general, hacemos una lista de preguntas y hay preguntas que también en la entrevista pueden responder sí o no, cosa que no es común, porque es más característica de la encuesta. Pero existen preguntas, por eso hay que saber formular las preguntas que permiten una amplitud en la respuesta. Si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes ahora mismo, ¿qué opinan? eh, ¿Qué opinan acerca de Itaipú? Bueno, le estoy dejando un campo abierto porque yo no le estoy diciendo qué opinan desde el punto de vista político de Itaipú, qué opinan desde el punto de vista económico, qué opinan desde el punto de vista técnico, qué opinan desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Yo no estoy cerrando la pregunta, yo estoy abriendo justamente para recibir la mayor cantidad de información posible, ¿verdad? Entonces, en el caso de los cuestionarios, las encuestas, está el cuestionario abierto que se puede usar para profundizar sobre lo que piensan las personas sobre el tema que se está investigando, analizar sus respuestas más a profundidad y obtener información detallada. Y el cuestionario es cerrado, es decir, puede ser respuestas muy cerradas. Eh, ¿Crees? Vamos a usar la misma pregunta, el mismo tema por lo menos, ¿verdad? ¿Crees que Itaipú nos trae progreso o crees que Itaipú nos trae progreso a los paraguayos? Y coloco dos opciones, no, sí y no. Esa es una pregunta súper cerrada. Ahora, yo puedo poner una pregunta cerrada, pero estructurada. Es decir, ¿crees que Itaipú les trajo progreso a los paraguayos? Eh, Creo que sí, creo bastante que sí. Eh, No tengo una opinión muy precisa al respecto. Creo que no y definitivamente no, ¿verdad? Son, ¿cuántos? Cinco opciones por ahí le dimos al que va a responder nuestra encuesta, ¿verdad? Entonces él va a elegir lo que mejor nos parezca y nosotros vamos a evaluar después, basado en algunas técnicas, cuál es la tendencia, digamos, de la ciudadanía con relación a ese tema en específico, en particular. Le doy varias respuestas, ¿verdad? Pero finalmente sigue siendo cerrada. El focus group, que seguramente la mayoría acá conoce, es el famoso grupo focal. Reúno a cinco personas, 10 personas, que me puedan dar una mirada, cada uno desde su perspectiva puede haber ahí una persona. Yo voy a hablar, vamos a preguntar nuevamente sobre Itaipú. Puede haber una persona desempleada, puede haber una persona que tenga un nivel salarial alto, un nivel salarial relativamente intermedio, puede haber una ama de casa, puede haber un vendedor informal, ¿verdad? Que sea variopinto y puede haber un directivo de una multinacional. Bueno, entonces yo lanzo una pregunta y escucho todas las visiones, ¿verdad? Y trato de sistematizar, ¿verdad? Trato de sistematizar. Lo que me va a permitir eso me va a dar una mirada variopinta, digamos, de un fenómeno que yo estoy estudiando, ¿verdad? Me va a dar una mirada amplia sobre lo que estoy analizando. Y no solamente me quedo con un solo discurso, ¿verdad?
Entonces, se reúne un grupo de 5 o 10 personas de un público objetivo para conversar sobre temas relacionados con el tema de investigación. Tenemos un moderador que puede preguntar a los participantes, se les da libertad, incluso se puede hacer repreguntas si no quedaron muy claras las respuestas, etc. La revisión documental es otro instrumento que me gustaría que todos puedan realizar, que obviamente consiste en revisar los documentos de las instituciones públicas y privadas que abordaron o abordan el tema que ustedes van a investigar. Ahí podemos encontrar teorías, conceptos, ahí podemos encontrar datos que nos puedan interesar, y enriquece obviamente el proceso de investigación. Es una investigación profunda de un tema desde la revisión de diversas fuentes documentales. Aquí lo esencial es tener un investigador que cuente con un buen criterio de análisis y selección de fuentes. Es decir, no quedarnos con lo que está a mano nomás, sino buscar y buscar elementos que puedan servirnos para profundizar el estudio del fenómeno. Bien. Están las fuentes abiertas y bases de datos, que consisten en recolectar datos de fuentes de información pública y privada, principalmente instituciones, las páginas gubernamentales, las universidades, organizaciones e instituciones sin fines de lucro, ONG, etcétera, como plataformas gratuitas de bases de datos, revistas especializadas que están en la web. Suelen conceder información de acceso público en sus páginas. O sea, todo lo que nos pueda ofrecer la web se puede utilizar también en un proceso de investigación, porque son fuentes abiertas, salvo fuentes que requieran pagar o tener, digamos, eh, y sí, pagar por tarjeta para acceder a ciertas bibliotecas o ciertas publicaciones, etcétera. La web hoy día es una fuente riquísima de datos, altamente recomendable, el Google académico. Anoten eso y busquen, practiquen, se puede bajar revistas, libros, comentarios, investigaciones en el Google académico, así como en otros instrumentos de navegación o de búsqueda académica, ¿verdad? Pero el Google académico es muy recomendable. También se puede hacer monitoreo de redes sociales dependiendo del fenómeno que estoy estudiando, ¿verdad? Puedo hacer un monitoreo de redes sociales, me puede servir también como base de datos. Em, El tracking o análisis de sitios web también se puede hacer dependiendo del tema de investigación. Puede ser comportamiento de usuarios de redes sociales en la función pública, qué sé yo, ¿verdad? Depende mucho de la temática de ustedes. O un tema vinculado al marketing, a la comunicación política o lo que sea, puede, puede servir mucho este tracking o análisis de sitios web para obtener datos justamente acerca del comportamiento de los usuarios, la cantidad de interacciones, lo que suele buscar y cómo llegó hasta un sitio web determinado, en fin, esos son elementos o instrumentos también que pueden ser utilizados. El resumen de todo esto que dijimos, o para sintetizar todo esto que dijimos, podemos decir lo siguiente, ¿verdad? El método científico es el estudio empírico, controlado, crítico, sistemático de hipótesis que intentan explicar presuntas relaciones entre varios fenómenos. Es un proceso objetivo, explicamos lo que es un objeto de estudio. Este es un objeto de estudio, ¿por qué? Porque es objetivo, porque este objeto es independiente a mis creencias, independiente a mi afiliación, independiente a mi pensamiento. Yo tengo que hacer un esfuerzo para llegar a la verdad científica, de despojarme de mis creencias morales, de mis creencias políticas, de mis creencias ideológicas, para poder observar y transmitir lo que yo observé de manera objetiva. Por eso se le llama objeto, ¿verdad? Porque es independiente al sujeto. Bueno, el proceso objetivo, sistemático y controlado. Las etapas: definición del problema,
formulación de la hipótesis, recogida y análisis de datos, confirmación o rechazo de hipótesis, resultados y conclusiones. Eso es la manera de sintetizar un poco todo lo que implica el método científico. Antes de terminar nuestra clase, vamos a hablar brevemente sobre el planteamiento del problema, que es un elemento que sí o sí vamos a tener que hacer en nuestro trabajo de investigación, aparte obviamente del objetivo, etc. ¿Qué es lo que es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema no es otra cosa que problematizar, hacernos preguntas, ¿verdad?, sobre lo que vamos a investigar. Todavía no empezamos a investigar, vamos a comenzar a investigar y por tanto tenemos que hacernos preguntas. Esas preguntas nos van a ayudar obviamente a configurar, a afinar nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Y vuelvo a repetirles, un buen planteamiento del problema y una buena redacción de sus objetivos generales y específicos va a significar las vacaciones en el proceso de elaboración de su trabajo, porque ya van a tener una base espectacular que no les va a permitir equivocarse en el camino, porque no se tienen, lo único que tienen que hacer es no salirse del objetivo general y de los objetivos específicos. Entonces, el planteamiento del problema, ¿qué es? Es una sección, obviamente, del trabajo de investigación donde se describe, delimita, es decir, se pone límites y también se justifica la problemática que se va a estudiar. Se describe la problemática, se delimita hasta dónde vamos a estudiar la problemática y se justifica por qué vamos a estudiar esta problemática que tenemos acá enfrente. Es el punto de partida de la investigación y establece la necesidad de su desarrollo. ¿Cuál es su importancia? Define con claridad qué se va a investigar, justifica la relevancia del estudio, facilita la formulación de objetivos y preguntas de investigación, que es lo que estamos hablando, y evita investigaciones vagas o mal estructuradas. Si yo hago va y va y nomás, ya puedo tú la investigación. Ahora ya puedo dar el planteamiento del problema. Probablemente voy a tener muchísimos dolores de cabeza en el camino. Segundo elemento, o sea, eh, segundo elemento, valga la redundancia. ¿Cuáles son los elementos para que el planteamiento del problema sea fuerte, sólido, que garantice que estamos por buen camino? Debe incluir estos elementos esenciales. Tenemos que describir el problema, explicar claramente y precisamente la situación que se investiga, destacando la importancia de esta investigación. Segundo, antecedentes y contexto. Tenemos que narrar los antecedentes y el contexto en el cual vamos a realizar este estudio. Antecedentes, ¿qué significa? Significa qué estudios ya se hicieron, qué cosas ya se escribieron o ya se dijeron sobre lo que yo voy a estudiar, lo que yo voy a analizar, lo que yo voy a investigar. Para eso tengo que referirme a estudios previos, si hay algunas investigaciones, publicaciones, etcétera, sobre datos que evidencian la existencia de ese problema. Es una justificación. ¿Por qué? Porque hay que hacer una explicación de por qué es relevante abordar el problema y cómo esto va a contribuir a la generación de conocimiento. Por eso tenemos que justificar en el planteamiento del problema, tenemos que explicar por qué es relevante abordar el problema. Y en cuarto lugar, la delimitación, es decir, ¿cuál es el límite? Tenemos que definir el alcance del estudio en términos de espacio, tiempo y población. O sea, tenemos que delimitar el estudio. ¿De qué periodo a qué periodo vamos a estudiar? Es un límite. No podemos decir, por eso en el título ya tiene que estar delimitado la investigación. Si yo voy a investigar el voto en casa, desarrollo o aplicación del voto en casa en el distrito de Yaguarón. Espectacular está el tema, pero yo no sé de
de qué periodo a qué periodo el grupo va a investigar, porque podés investigar desde que empezó el voto en casa o directamente investigar las últimas elecciones, cómo se desarrolló el fenómeno del voto en casa en el distrito de Yaguarón durante las generales del 2023, por ejemplo. Entonces estoy delimitando en tiempo, ¿verdad? En tiempo y en población y en espacio también tenemos que hacer las delimitaciones. Y finalmente, con esto ya terminamos y luego le voy a presentar la tarea que vamos a realizar. Las preguntas claves para un buen planteamiento del problema. Hagámonos las siguientes preguntas para ver si estamos redactando bien el problema, el planteamiento del problema mejor. ¿Cuál es el problema que estamos investigando? Tenemos que describimos, se formula de manera clara y objetiva. El problema que se investiga es esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Por qué es importante investigar este tema? Tenemos que hacer una justificación teórica y práctica. Justificar teórica y prácticamente significa ya tenemos que tener ciertos materiales ahí a mano para no sacar de nuestra cabeza nomás, ¿verdad? Porque es importante estudiar el tema que vamos a abordar. ¿A quién afecta y en qué contexto se da? ¿Verdad? ¿A quién afecta y en qué contexto se da? Es decir, definir la población y el fenómeno de estudio. ¿Qué se sabe hasta el momento sobre el problema? ¿Verdad? Es decir, revisar los antecedentes. ¿Y cómo se abordará la investigación? Es decir, definir preliminarmente el enfoque metodológico. Por eso es importante elaborar también el enfoque metodológico que vamos a darle a nuestra investigación. Estas son las 5 preguntas que tenemos que considerar a la hora de elaborar el planteamiento del problema. ¿En qué va a consistir nuestro trabajo? No sé si se ve ahí correctamente. Nuestro trabajo de la semana 1, que esta es nuestra semana 1, va a consistir en algo muy sencillo, muy fácil. Vamos a hacer un trabajo que tiene una extensión máxima de 200 palabras, es decir, ni la mitad de una página A4 es. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo que vamos a realizar y que vamos a tener tiempo de entregar hasta el próximo miércoles 19 de marzo? Vamos a elaborar, el objetivo es elaborar el planteamiento del problema de una investigación, siguiendo las indicaciones dadas en la clase y también siguiendo las orientaciones de este material que ustedes entiendo que ya está disponible también en la plataforma. Basado en este caso hipotético, todos y todas van a realizar un planteamiento del problema. Van a escribir en una hoja y van a levantar en un formato editable, preferentemente en Word, para que yo pueda, digamos, utilizar ese documento y evaluar mejor. Eh, Basado en este caso hipotético que les voy a pasar ahora, que les voy a leer, ustedes van a redactar el planteamiento del problema. ¿Está bien? En una comunidad con alta participación electoral, se ha observado una disminución en la asistencia a las urnas en los últimos 2 procesos electorales. Los informes de observación electoral sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con el aumento del desinterés político en los jóvenes y la percepción de falta de transparencia en los candidatos. Las orientaciones son, a partir de este caso hipotético y el material trabajado hoy que ustedes van a tener disponible para revisar y volver a leer, redacta un planteamiento del problema siguiendo la estructura vista, es decir, describir el problema, antecedente y contexto, justificación de la investigación y delimitación del estudio. Esa es la tarea sencilla, en media página, 200 palabras. No hace falta que se extienda demasiado. Pero el ejercicio fundamental que tenemos que hacer es colocarnos desde una perspectiva de investigadores e investigadoras.
Cuando yo me siente ahí y empiece a escribir voy a poner como título, planteamiento del problema. Ve otra vez el caso hipotético. Esta comunidad tiene una alta participación electoral, pero en los últimos las últimas dos elecciones no vinieron a votar los jóvenes. Bueno, el problema, la descripción del problema. El problema planteado es el siguiente, es la baja participación. Los antecedentes. Y según los datos que fueron publicados por la justicia electoral en el 2000 tanto, se ha visto este fenómeno de la siguiente manera, ¿verdad? Justificar la investigación. ¿Por qué sería bueno esta investigación? ¿Por qué esto va a ser tan importante que yo investigue este tema? ¿Verdad? Y finalmente delimitar. El estudio va a ser cualitativo, basado utilizando este método y vamos a elegir estos dos periodos, que es creo que es 2023, 2018, etcétera, para estudiar este fenómeno del ausentismo, ¿verdad? O el abstencionismo, como quieran llamar. Entonces, brevísimo, casi dos o tres líneas, creo que de cada párrafo, cada elemento, ¿verdad? La extensión máxima es de media página hasta 200 palabras. El trabajo es individual y debe subirse a la plataforma en formato Word consignando nombre y apellido. El plazo de entrega, como les decía, el próximo miércoles 19 de marzo. Se va a evaluar la claridad, coherencia y cumplimiento de los elementos esenciales del planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Sí, profe, ¿hasta qué hora tenemos? Dice usted 19 de marzo, pero no hasta qué hora, Y el para 19, levantar los trabajos. hasta el 19 de marzo. ¿Hasta qué hora dura el 19? Hasta las 23:59 entonces, profe. 23:59 y 59 segundos. Allá van. Entonces, miércoles 19 de marzo. Ustedes jueguen con esas cartas, como se suele decir. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Tienen otras preguntas, dudas? Háganlo ahora o callen para siempre. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta vinculada al tema que desarrollamos hoy. Algo que queda en el tintero, algo que quieran comentar. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estamos? Adelante, por favor. Muy bien. Y después tiene la Realmente, palabra Patricia. Patricia tiene después la palabra. Gracias. Adelante, Nancy. realmente todo el esquema que usted nos acaba de mostrar nos enriquece realmente y por experiencia yo puedo decir que aplicando toda esa metodología, así con esa actitud y como dijo la compañera Liz Prante, saber los conceptos, el trabajo es más llevadero. Porque muchas veces hay un abanico por ejemplo, de opciones de tocar el tema y a veces cuesta quitar un título. Y yo creo que de repente por ahí puede surgir algunos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, porque cada uno va a tener una idea diferente. Entonces, con esta metodología y sabiendo bien los conceptos exactos, entonces es mucho más fácil porque se entiende que debemos ser precisos. Y también un detalle muy importante que investigar es eso, observar y adentrarse al tema que uno quiere, ¿verdad? No es solamente agarrar, leer, copiar y pegar. Y todo esto es un gran desafío, que realmente, como usted dijo, es saber, nos va a abrir muchas puertas, al menos a las personas que nos agrada esta materia, ¿verdad? Gracias.
Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por tu intervención. Muy oportuna, muy oportuna realmente. Es así mismo, ¿verdad? Patricia, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, profesor, y a los compañeros. La franja etaria, profesor, nosotros nomás vamos a deducir, ¿sería o va a establecerse? Porque al hablarme de jóvenes, sería de 18 hasta ¿cuántos años? Pueden deducirlo, porque no estamos hablando en este ejercicio en particular, no buscamos así datos precisos en esos términos, sino en el ejercicio de elaboración, digamos. O sea, para que ustedes le pierdan el miedo a la elaboración de un planteamiento de problema, ¿verdad? Porque generalmente la gente tiene miedo a fallar, tiene miedo a equivocarse, etcétera. Y pueden incluso decirme, bueno, de 18 a 35 años, correcto. Y lo hacen ustedes en esa franja. Y otro grupo puede decir, jóvenes de 18 a 20 años, en edad de votar o lo que sea, ¿verdad? No, no se preocupen por eso, por ese tipo de datos. Pueden colocarlo ustedes según su conveniencia incluso, ¿verdad? Porque acá lo que vamos a evaluar es la redacción, ese ejercicio de construir un planteamiento de problema, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias. A las órdenes. Gracias por la pregunta, Patricia. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, profe, una consulta, Irma soy. Vamos a Irma, hacer la adelante. descripción del problema, o sea, con el trabajo que usted dio, el antecedente, el contexto, la justificación y delimitación nomás, nada más, no es una investigación con números, utilizando ya las técnicas como para hacer un trabajo, solamente que cómo vamos a plantear para realizar ese trabajo, solamente esa parte, o sea, los elementos nos vamos a delinear prácticamente en media hoja. Sí, a ver, en el planteamiento del problema se usan datos, porque yo tengo que basarme en datos, ¿verdad? O sea, tengo que comprender, a ver, eh, antecedentes y contexto, por ejemplo, del planteamiento del problema, necesariamente implica, digo esto en la vida real, ¿verdad? No digo que ahora pueden poner incluso un dato que yo no pueda, no necesariamente voy a revisar si es verídico, ¿se entiende? Pero en la construcción, en la forma de redacción es lo que estoy queriendo que practiquen, ¿verdad? Y que entiendan, porque recién en la práctica van a entender la importancia que tiene la redacción de un buen planteamiento de problema. Pero cuando busco antecedentes y contexto del problema, eso implica ver un poco qué datos hay por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Según el Instituto Nacional de Estadística, el 40% de los jóvenes está desempleado, ¿verdad? Es un problema que puede servir para explicar un fenómeno, correcto. Del 100% de jóvenes, 70% son mujeres. En fin, estoy agarrando datos concretos que me pueden servir para explicar. Acordate que el objetivo del planteamiento del problema es describir el problema. Y la descripción del problema ya tiene que tener ciertos datos del cual yo basarme. Yo no puedo decir, yo creo que los jóvenes, el problema es que los jóvenes son tecoreí, no quieren luego trabajar y son todos haraganes, ¿entiendes? Esa es una subjetividad, esa es una mirada mía. Yo tengo que tratar de hacer el esfuerzo desde el planteamiento ya del problema en describir ese problema de manera objetiva. No es que la investigación es objetiva y el planteamiento del problema es subjetivo, no. El planteamiento del problema ya tiene que haber un ejercicio de objetividad. Y para ese ejercicio de objetividad, por lo menos tengo que basarme en dos o tres fuentes, ¿verdad? No digo ahora hacer una cosa extraordinaria, ¿verdad? Porque por eso puse justamente el límite, para que nadie se estrese, ¿verdad?
pero hacer el ejercicio de colocar elementos objetivos, eh, eh, nos va a ayudar muchísimo a elaborar esta parte justamente de nuestro trabajo final, que lo van a hacer de hecho, ¿verdad? O sea, ustedes van a elegir un tema, van a delimitar ese tema y van a hacer los objetivos y el planteamiento del problema, por ejemplo. Y el planteamiento del problema tienen que contestar esas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que se investiga? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿A quién afecta y en qué contexto? Para saber a quién afecta y en qué contexto, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que estudios concretos, estadísticos, objetivos, dicen, ¿verdad? Entonces hay que hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por lo menos en este caso, no como el esfuerzo que van a hacerlo en el, en la elaboración del trabajo final, pero este es un ejercicio para entender, interpretar un poco cómo se hace, cómo es lo que se hace este planteamiento del problema. Una cosa es que yo aparezca en agosto y le diga, hagan planteamiento del problema. El trabajo final tiene que tener planteamiento del problema. No. Ahora, en marzo, estamos hablando del planteamiento del problema, ¿verdad? Y practicamos cómo hacer un planteamiento del problema. Entonces, eso respondiendo un poco a tu consulta. Irma, creo que era. Está, profe. Sí, Irma, vos. está, profe. Gracias. Y al contestarte, Irma, obviamente me estoy dirigiendo también a los demás compañeros, ¿verdad? Utilizo más que nada tu pregunta para explicar y profundizar un poco más, Irma. Muchísimas gracias por tu aporte. Profe, la juventud para que vote para elegir sus representantes, la franja de 18 a 30 años. Correcto. Tómenlo, por eso dejé medio vago nomás eso, ¿no? Yo no voy a debatir. Dice Mariana, compra la franja de 18 a 29 años. Perfecto. En este caso, no voy a evaluar si, o sea, no se va a evaluar si todos saben que es de de tal año a tal año. Incluso el concepto de juventud, ¿verdad? Lo que yo voy a evaluar es cómo ustedes redactan, si entienden el mecanismo de redacción o cómo tienen que hacer un planteamiento del problema, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre la veracidad de los datos incluso. O sea, yo no voy a verificar, les adelanto, yo no voy a verificar si los datos que ustedes ponen ahí son reales. Así que de eso no se preocupen. Lo que quiero saber es si entendieron cómo se hace, ¿verdad? Para eso, desarrollamos la clase. Además, ustedes van a tener en su mano este material que pueden volver a leer, ¿verdad? Pueden volver a leer. Y de acuerdo a eso, hacen algo sencillito de media página, ¿verdad? De 200 palabras máximo. Muy bien, no sé si quedamos por ahí, quedamos bien o quedamos más confundidos. Entonces, eh, por hoy por lo menos creo que ya está muy bien. Esta tarea vamos a levantarla en la plataforma. Va a estar, o sea, tienen tiempo hasta el próximo miércoles. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar y si no hay nadie más que quiera consultar algo, damos por terminado entonces nuestro encuentro de hoy y nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves y viernes a la misma hora y por el mismo canal. Buen fin de Gracias, semana. profe. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Ay, neta. Chau, chau, gracias.